Hola, en este video realizaremos el primer versus entre dos temas, estos relacionados con medidas cautelares, que es sobre lo que hemos venido hablando hasta el momento con el tema del embargo. El versus para este video será entonces el de embargo de bienes versus medida de inscripción de la demanda. Y para resolver ese versus, para darle solución y saber cuál de esas dos medidas, si se quiere decir así, triunfa sobre la otra, lo primero será recordar que el embargo de bienes es una medida cautelar real conservativa por cuanto prohíbe la enajenabilidad del bien o la posibilidad para que el titular de ese bien se lo pueda transferir a otro, sea a título de venta, permuta, etcétera, salvo expresa autorización judicial, que es una medida que puede recaer sobre bienes sujetos a registro o no, que además de darse en los ejecutivos, se puede dar en otro tipo de procesos como el divorcio o la sucesión por causa de muerte, entre otros más. Eso todo ya lo habíamos visto en otros videos. Sería necesario entonces dar una noción de la medida cautelar de inscripción de la demanda. Debemos saber en qué consiste para poder resolver este versus. Pues la inscripción de la demanda podríamos decir que es una medida cautelar real, porque también recae sobre bienes. Es una medida cautelar real que recae exclusivamente sobre bienes que son sujetos a registro, como por ejemplo los inmuebles, casas, fincas, lotes, los automotores y demás bienes sujetos a registro. La medida cautelar de inscripción de la demanda es una medida cautelar que, a diferencia de la anterior, que a diferencia del embargo, es una medida cautelar que no pone los bienes fuera del comercio o no saca los bienes del comercio. De modo que el titular de un bien que soporte medida cautelar de inscripción de la demanda sí lo puede transferir, sí lo puede enajenar. Ahí hay una gran diferencia con la medida cautelar de embargo. No obstante, a pesar de que se da la posibilidad para que el titular del bien pueda transferir el bien, a pesar de estar inscrita la medida cautelar de inscripción de la demanda, también lo es que el artículo 591 del Código General del Proceso advierte que quien llegue a adquirir un bien que tenga registrada previamente esta medida cautelar, pues sobre ese bien se van a cumplir los efectos de la sentencia. Es decir, queda afecto al cumplimiento de la sentencia, como ahora explicaremos. La medida cautelar de inscripción de la demanda, además de recaer sobre bienes sujetos a registro, que ya lo dijimos, no prohíbe la enajenabilidad del bien o la posibilidad de transferencia del bien, es una medida cautelar que procede o que es posible en procesos declarativos en los que lo que se dispute sea un derecho real, eh, de modo que podría darse en procesos como el proceso declarativo de pertenencia, el proceso de deslinde y amojonamiento, el proceso divisorio, el proceso de expropiación, el proceso de servidumbres, entre otros. Ojo, además de poderse dar sobre este tipo de procesos, la medida de inscripción de demanda, también es posible pedir la práctica de esta medida cautelar en procesos declarativos en los que se reclame la indemnización de perjuicios, sea por responsabilidad contractual o sea por responsabilidad extracontractual, de modo que también es procedente la inscripción de la demanda como medida cautelar cuando se tramite un proceso declarativo en el que se busque el reconocimiento y pago de perjuicios patrimoniales como el daño emergente o el lucro cesante, o de perjuicios extrapatrimoniales como sucede por ejemplo con los procesos que se dan con ocasión de los accidentes de tránsito, la mala praxis médica, entre otros más. Sabiendo entonces en qué consiste la medida cautelar de inscripción de la demanda en los términos de los artículos 590 y 591 del Código General del Proceso,
Y para darle una mayor claridad a la medida cautelar, porque de pronto con esta noción no queda todavía muy clara. En términos más simples, qué es lo que se quiere con la medida cautelar de inscripción de la demanda? Pues lo que se quiere es que se pueda lograr el cumplimiento de lo que el juez ordene luego en la sentencia. Es decir, que si durante el curso de ese proceso declarativo se había obtenido la práctica de la medida cautelar de inscripción de la demanda, pues lo que se quiere con esta medida es que se cumplan las condenas que el juez imponga en la sentencia sin interesar en manos de quién se encuentra ese bien. Entonces podríamos pensar nosotros que no resulta conveniente en ningún caso adquirir bienes que soporten esta medida cautelar, toda vez que queda en vilo o queda con cierta incertidumbre la persona que adquiere el bien porque no sabe o no tiene certeza de qué va a pasar en la sentencia que resuelve el proceso en donde se ordenó esta medida. Porque claro que podría afectar el bien que acabó de adquirir, porque sobre ese bien se van a hacer lograr cumplir las condenas que luego impuso el juez. Y quizás todo esto se resuelve mejor con un ejemplo. Con un ejemplo todo se entiende mejor. Vamos a suponer nosotros que existe una persona, existe un particular, un señor que se llame, supongamos Miguel. Miguel es un señor que aparece en la Oficina de Instrumentos Públicos como el propietario de un terreno ubicado en cierto municipio de Colombia. Él es el dueño, según esa información. Miguel, además de tener ese terreno, pues tiene muchos más. Y sucede que con el tiempo, pues Miguel deja de ver por ese terreno. Se ocupa de otros negocios, se ocupa de otros asuntos y podríamos decirlo así, ha dejado de entenderse con los aspectos que tienen que ver con el terreno. No obstante, en la respectiva oficina de registro de instrumentos públicos, él es quien figura como titular del derecho real de dominio de ese terreno, Miguel. ¿Qué sucede? Pues ya lo dijimos, Miguel tiene otros negocios y por virtud de esos otros negocios adquiere obligaciones, créditos bancarios, créditos con rentistas de capital, en fin. Y en uno de esos créditos, Miguel se sustrae de su obligación de pago, no paga, lo que motiva posteriormente una acción ejecutiva. Pero resulta que como Miguel se desentendió tanto tiempo de ese terreno, pues hubo otro particular, un señor llamado, supongamos, Luis, que desde hace más de 10 años se ha venido ocupando de pagar el impuesto predial, de contratar eh, conexiones para el terreno, por ejemplo, logró una conexión de internet satelital, pero además ha realizado mejoras allí, ha cambiado las cercas, ha ampliado las redes de acueducto de abrevadero, además construyó una vivienda dentro de ese terreno y esto ha venido sucediendo por más de 10 años. ¿Qué sucede? Pues sucede que don Luis, que ha venido realizando estos actos de posesión sobre el terreno de Miguel, se quiere aventurar a tramitar un proceso declarativo de pertenencia para que mediante sentencia lo declaren a él como nuevo titular del dominio de ese bien por haber adquirido el bien por el modo originario de la usucapión o la prescripción adquisitiva extraordinaria de dominio. Él dice ya tiene requisitos, ya lo puede hacer. Pues inicia el trámite a través de apoderado judicial, presentan la demanda declarativa de pertenencia y junto con la demanda solicitan el decreto y práctica de la medida cautelar de inscripción de la demanda. De modo que en ese proceso declarativo de pertenencia,
el juez de conocimiento ordena que se le comunique a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de ese municipio la medida cautelar y así se cumple la orden del señor juez. Hasta acá tenemos que respecto de ese terreno ya está inscrita la medida cautelar llamada inscripción de la demanda. ¿Qué sucede después? Mientras está en curso este proceso, el que inició Luis contra Miguel, el proceso declarativo de pertenencia, que recordemos acá va a tener por objeto que mediante sentencia declaren a Luis como nuevo titular del dominio, es decir, le van a arrebatar el dominio a don Miguel por haber abandonado el terreno. Ocurre luego que como don Miguel había adquirido obligaciones y una de ellas está sin pago, pues el acreedor de esa obligación, imaginémonos que el acreedor se llame Banco de Bogotá, que curiosamente prestó el dinero sin ningún tipo de garantía real, sin hipoteca en este caso, inicia el ejecutivo y pide el embargo de ese mismo predio. ¿Hasta acá qué tenemos? Pues que ese embargo sí se registra. Ese embargo se registra y queda inscrita la medida junto con la otra, es decir, la de inscripción de la demanda que ya se había ordenado en el proceso declarativo de pertenencia. Quedan registradas las dos medidas. Y en el ejemplo aquí es donde viene el versus. Bueno, hay dos medidas inscritas, una llamada embargo de bienes ordenada en el ejecutivo del banco contra Miguel y otra llamada inscripción de la demanda ordenada en el proceso de pertenencia iniciado por Luis contra Miguel. ¿Cómo se resuelve el versus? ¿Cuál de las dos medidas triunfa sobre cuál? Pues la respuesta no la dan en este caso los dos últimos incisos del artículo 591 del Código General del Proceso. En el ejemplo, ¿qué va a suceder? Va a suceder que los dos procesos van a continuar con su trámite y en el evento en el que se resuelva primero, en el que se dicte primero la sentencia, en el proceso declarativo de pertenencia, si en esa sentencia el juez le da la razón al demandante Luis y por tanto declara como nuevo titular del dominio por prescripción adquisitiva extraordinaria de dominio a Luis, la pregunta que surge es ¿y qué va a pasar con el embargo que también estaba registrado sobre ese bien? Pues la respuesta nos la da la norma que acabamos de citar y que podríamos leer en lo que atañe. Dice así, dice, si la sentencia fuere favorable al demandante, en ella se ordenará su registro y la cancelación, acá se resuelve el versus, y la cancelación de las anotaciones de las transferencias de propiedad, de los gravámenes y de las limitaciones al dominio, como en el ejemplo, efectuados después de la inscripción de la demanda. Claro, si los hubiere. Cumplido lo anterior, se cancelará el registro de esta sin que afecte el registro de otras demandas. Ahí se resuelve el versus con el ejemplo. Eso significa que si en el proceso declarativo de pertenencia el juez dicta sentencia y ordena que en adelante se tenga al señor Luis como nuevo titular del derecho real de dominio sobre ese predio, en la misma sentencia el juez va a ordenar que se cancele y que se levante el embargo que el banco había pedido sobre el predio que antes era del señor Miguel. Así vemos entonces que queda resuelto el versus en el sentido que la medida de inscripción de la demanda va a producir como efecto cuando en la sentencia esto suceda que se ordene la cancelación de otras medidas. Queda resuelto entonces el versus sabiendo que la inscripción de la demanda puede lograr que se cancele y que se levante el embargo que respecto de ese mismo bien se había ordenado en otro trámite, en otro proceso. Y claro, podrían surgir otras preguntas como, bueno, ¿y sobre ese mismo predio se podría llegar a inscribir otra demanda? Sí, esto también lo contempla el artículo 591 y la misma norma da la solución a ese mismo caso. En conclusión,
Jamás se recomienda negociar con predios o con bienes que tengan inscrita la medida cautelar de inscripción de la demanda, porque ya vimos que en el Código General del Proceso se va a advertir al público en general que ese inmueble, que ese bien va a quedar afecto a lo que se resuelva en la sentencia. De modo que resulta muy riesgoso adquirir ese tipo de bienes, porque si en la sentencia se le otorga la razón a quien solicitó la medida cautelar, esto puede llegar inclusive a dejar sin titularidad a aquel que había logrado hacerse a ese bien. Entonces, con estas breves consideraciones, espero haber dado luces acerca de esa situación que puede llegar a presentarse con la medida cautelar de embargo y con la medida cautelar de inscripción de la demanda. Nos vemos luego en un próximo video.